Hola, hola, bienvenidos a este espacio, mi podcast de emprendimiento. Si no me conoces, mi nombre es Melanie Machado, soy emprendedora y tengo un emprendimiento de regalos, detalles sorpresas, arreglos florales, acá en Miami desde hace ya 4 años. El día de hoy, en este episodio, vamos a estar hablando del miedo que nos da emprender, el miedo que nos da empezar a hacer algo que queremos por distintas razones. O sea, por distintas razones pienso que tenemos miedo cuando vamos a iniciar algo nuevo, miedo del que dirán, miedo de si lo estamos haciendo de manera correcta, miedo de si somos capaces de hacer eso que deseamos. Entonces, bueno, creo que es súper importante este tema porque a raíz del primer episodio me escribió una persona y me dice que tenía mucho tiempo queriendo emprender y por el miedo no lo hacía o no lo había podido hacer. Y pues una vez que mostré en mis redes sociales todo esto del podcast, de mi canal de YouTube, varias personas me escribieron hablándome de lo mismo, de que tenían ganas de hacer X cosas, sea o un podcast también, un emprendimiento, pero por miedo no lo habían hecho. Entonces por eso decidí, yo tenía para el día de hoy preparado otro tema, que se lo vamos a ver para más adelante, pero bueno, quise hablar de este por si tú eres una de esas personas que por miedo no has hecho eso que te gustaría intentar y que quién sabe si el día de mañana ese miedo, pues luego, o sea, te atreves y luego puede ser algo de lo que puedas vivir o algo que te apasione seguirlo haciendo. Así que bueno, te invito a quedarte y a disfrutar de este segundo episodio que es Miedo a Emprender. Bueno, en este episodio voy a hablar obviamente en base a mi experiencia, cómo he superado el miedo y pues contarles de que es algo que aún sufro por más de que lo intento, por más de que mi emprendimiento tiene 4 años. Hay muchas cosas que por miedo he frenado de hacer. Y bueno, una de esas había sido sin duda este podcast. Esto es algo que yo quería hacer desde hace muchísimo tiempo, pero por miedo, por no sentirme preparada, porque pues obviamente yo veía, yo soy una persona que consume mucho podcast, me encanta muchísimo como que esta plataforma o este tipo de contenido, y yo veía esos podcasts que estaban como que súper elaborados, con un fondo bellísimo, con micrófonos espectaculares. Entonces yo decía, yo no tengo eso porque la gente va a querer consumir mi contenido si yo no tengo como que todo así perfecto. Entonces, bueno, por mucho tiempo le fui dando largas y largas y largas. Y siempre estaba ahí como que eso de que quiero hacerlo, pero pues por miedo de que, qué va a decir la gente, si a la gente le va a gustar, será que sirvo para esto, etcétera, pues lo había pospuesto hasta que dije un día, pues ya, o sea, basta ya de seguir dejándolo para luego, de seguir esperando tener todo perfecto para hacerlo, simplemente lo voy a hacer y ya. Y a medida que vaya pasando, pues iré perfeccionando, porque pues ahorita estos episodios, todo esto yo pues lo hago sola, yo llego, pongo a grabar aquí, luego lo edito yo, lo subo yo a la plataforma, o sea, todo lo estoy haciendo yo sola, espero en algún momento poder contar con alguna persona que me ayude por lo menos a editar los videos, etcétera. Pero bueno, el punto es que yo por miedo muchas veces me limité. Específicamente, uno, por el miedo del qué dirán, porque yo decía, ay, la gente va a decir como que otra cosa más que esta mujer está haciendo, porque pues como lo dije en uno de los episodios, en el primer episodio, yo desde hace muchísimo tiempo me ha gustado como que emprender, inventar, crear, ver qué puedo hacer diferente, o sea, qué puedo hacer como que para generar más dinero, etcétera. Entonces yo como que en mi mente era, y la gente va a decir como que otra cosa más, pero después yo dije, ajá, pero porque yo voy a dejar de hacer algo que me gusta, que quiero hacer, simplemente por lo que otras personas van a opinar. También miedo de eso, pues de que no quedara como que perfecto, que no se viera bonito, que no se viera estético, que si la gente le iba a gustar o no le iba a gustar, hasta que yo dije, no, o sea, yo lo voy a hacer porque es algo que yo quiero hacer, que me va a sentir bien, que me emociona como que sentarme aquí y hablar de un tema, entonces lo voy a hacer y que pase pues lo que tenga que pasar.
Cuando entré la semana pasada a poner el video que salió, el último video que salió, entro en YouTube y veo un mensaje de una chica que me escribe desde Italia contándome esto, o sea, que tiene mucho tiempo queriendo emprender, que le daba miedo y que había conseguido mi video, que me iba a seguir, que le gustó. Entonces yo dije, o sea, lo estoy haciendo bien, ha valido la pena como que superar ese miedo del que dirán, de si la gente le va a gustar o no, porque hay una chica que está en el otro lado del mundo, le gustó el video. Entonces, bueno, yo por ahí dije, esto es una prueba más de que no podemos permitir que el miedo nos paralice y nos prohíba o nos cohíba de lograr cosas que queremos lograr o que queremos hacer o que queremos experimentar. Porque pues yo no sé cuál va a ser el rumbo de este canal. Espero que hagamos muchos episodios, que tengan muchos invitados, que lleguemos a muchos suscriptores, etcétera, pero pues lo estoy haciendo de corazón, lo estoy haciendo porque me nació, porque quiero, porque lo disfruto y ya veremos qué pasa con esto. Bueno, estuve investigando un poquito de todo esto del miedo de emprender y conseguí esto que dice, el miedo de emprender es habitual en las personas que lanzan o que se lanzan a una aventura de crear su propio proyecto para cumplir sus objetivos personales. Si bien es cierto que emprender conlleva cierta incertidumbre, superar estos temores también forman parte del proceso de desarrollo de un emprendedor. O sea, esto me parece súper clave porque siento que, o sea, que una vez que tú superas ese miedo, lo demás es como quien dice historia. Porque, o sea, yo al principio, como les dije en el otro capítulo, yo pues, o sea, cuando yo decido crear Chispas y Confeti, mi emprendimiento de regalos y detalles sorpresa, yo no sabía para dónde iba esto, simplemente yo lo lancé, ofrecí los productos y bueno, que sea lo que Dios quiera y gracias a Dios me ha ido súper bien. Obviamente quisiera que me fuera mucho mejor, pero para hacer algo en lo que yo no tenía conocimiento cuando inicié, que quizás no tenía muchas personas acá, o sea, porque no tengo tantos amigos, familias acá, pues estoy súper agradecida de tantas personas que han confiado en nosotros para, de alguna manera, estar presente en sus celebraciones especiales. Entonces, eso es lo que tú tienes que pensar a la hora de que decidas hacer algo, sea un emprendimiento, sea lo que sea que tú vayas a hacer, pensar que si esto lo vas a hacer por ti y para ti, porque te hace sentir bien, porque es algo que has querido por mucho tiempo, lo hagas y ya. O sea, sé que es ahorita fácil decirlo porque ya yo como quien dice superé eso, pero pues es algo que hay que hacer porque es la única manera de uno ver si realmente vale la pena o no vale la pena. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles al inicio, como quien dice ya lanzarlo, porque conozco muchas personas que están como que con eso de desde hace tiempo de que quiero hacer tal cosa y no lo termino de hacer por ese miedo. Pero, o sea, lo peor que puede pasar es que no resulte, pero lo mejor que puede pasar, uno, es que si no resulta, ya te queda la experiencia, que lo puedes volver a intentar si quieres y ya vas a venir con más fuerza, con más preparación, con más disposición. Y otra cosa es que te vaya exitoso. Entonces, si los riesgos son muy bajos, ¿por qué no intentarlo? O sea, ¿qué pierdes? Simplemente superar el miedo. Sé que no es fácil porque, bueno, después yo les contaré todos los miedos que yo tengo, que son bastantes, pero, o sea, creo que el miedo a emprender, todos en algún momento lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo a lo largo de todo. O sea, si es el caso del emprendimiento, lo vamos a tener a lo largo de todo. O sea, yo es algo que ese miedito siempre está ahí, pero es como un miedito sabroso porque, por ejemplo, les comento, cuando yo lanzo una colección, que si viene algún tipo de celebración, como el Día de las Madres, el Día del Padre, etcétera, yo previamente hago un catálogo, como una colección de los productos que van a estar disponibles para esa celebración. Y uno está como que con ese miedo de que será que la gente sí le va a gustar, será que la gente sí va a comprar. Entonces, te digo que no sé si sea alentador o no, pero lo que te puedo decir es que ese miedo siempre va a estar, pero ese miedo también te da el impulso de hacer las cosas de la mejor manera posible.
cuando digo de la mejor manera posible, no que estén perfectas. O sea, porque cuando ya tú entiendes de que al inicio las cosas no van a ser perfectas, yo pienso que ya ahí tú te quitas un peso de encima, lo lanzas y ya. Como yo hice con este podcast, yo dije lo lanzo y ya, quizás no tengo, este es mi microfonito, quizás no tengo el mejor micrófono, quizás no tengo el mejor background para grabar, pero es lo que tengo y yo trato de hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Entonces, ese es como mi consejo para que si estás así como dudando en hacer, hazlo, o sea, inténtalo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedes perder? Quizás puede ser que tengas miedo porque es una inversión, entonces te da miedo ver si vale la pena, si no vale la pena. Pero, o sea, pienso que lo mejor que puedes hacer es arriesgarte. Si quizás el miedo que tienes es por el mismo tema de dinero, prueba con pocas cantidades. Puedes empezar, como quien dice, a tantear, eh, preguntarle a tus familiares, a tus amigos, a las personas que tú tengas a tu alrededor, si tú quieres vender un ejemplo. Yo quiero vender este vaso. Entonces yo llego y le puedo preguntar a la gente, mira, ¿qué te parece este vaso? Te gusta, si no quieres decir que es que quieres vender el vaso, puedes decir, mira, ¿te gusta este vaso? ¿Qué te parece? Ay, ¿sabes? Entonces ahí vas como quien dice tanteando y si tú ves que varias personas concuerdan de que sí, o sea, puedes decir, ah, bueno, si yo antes pensaba comprar 100, voy a comprar 10, a ver. Entonces es cuestión como que de ir probando pero no delimitarte a que no, yo quiero tener 100 vasos y si no tengo para 100 vasos no lo voy a hacer, no, o sea, yo pienso que una manera de vencer el miedo es probándolo, o sea, saliéndote como que de tu zona de confort de poquito en poquito. Pues yo desde que tengo el emprendimiento me he enfrentado por muchos momentos de miedo. Yo ya hace un año yo renuncié a mi trabajo full time para dedicarme al emprendimiento y no porque el emprendimiento estaba en su mayor punto, sino porque yo sentía que no le estaba dedicando tiempo a lo que realmente me gusta, a lo que realmente me apasiona, que es mi emprendimiento y estaba siempre estresada, no disfrutaba lo que estaba haciendo, entonces yo dije, bueno, la única manera de tener resultados diferentes es haciendo las cosas diferentes. Entonces yo ahí tomé esa decisión súper llena de miedos, de inseguridades, ¿será que sí, será que no? Pero yo dije, bueno, ¿qué voy a perder? Obviamente estaba súper limitada y muchas veces me he cuestionado si tomé la decisión correcta o no, todavía me la sigo cuestionando, porque pues en un emprendimiento, y más si vives o si tu única fuente de ingreso es el emprendimiento, sabes que es algo que no es estable, o por lo menos en mi caso todavía, después de 4 años, mi emprendimiento no es estable de que yo sé que mensualmente voy a ganar X cantidad, a diferencia de un trabajo convencional, que ya tú sabes cuánto vas a ganar, 15 y último. Entonces, sí es un cambio, pero aún con miedo, aún con esa inseguridad del futuro, de qué iba a pasar, de si era buena elección o no, yo decidí intentarlo porque era la única manera que yo tenía a mí misma de probarme si valía la pena o no valía la pena. Y yo dije, bueno, voy a probar X cantidad de tiempo. Si en ese tiempo yo veo que no funciona, pues vuelvo a buscar un trabajo y nada pasó, pero lo intenté. O sea, no me quedé como que con el miedo de que, o con la duda de que hubiese pasado si yo hubiese hecho tal cosa. Entonces, ese es uno de mis consejos, que te lances, que lo intentes. Y por eso también es que he intentado probar varias cosas, eh, cosas que no sé si me van a traer, como quien dice, un resultado monetario a largo o corto plazo, como por ejemplo el podcast. He estado inventando otras cositas que, bueno, quiero como que todo vaya sumando porque para mí eso es lo importante, que todo vaya sumando para que al final pueda lograr mi meta, que es hacer X cantidad de dinero al mes, algo que yo me sienta cómoda, que pueda cubrir mis necesidades. Pero bueno, yo sé que las metas de cada persona son completamente diferentes. Lo importante es tener unas metas claras de tu objetivo, de qué quieres lograr, más allá de quizás, no, yo quiero hacer esto porque me gusta, pero si no te va a dar el resultado que desees, pues también eso es algo que tienes que evaluar. Entre los miedos comunes que quise resaltar acá sería miedo al fracaso,
miedo al éxito, miedo a la incertidumbre, miedo a la crítica y miedo a la responsabilidad. Bueno, todos estos para mí son miedos como que súper comunes que todos tenemos al inicio de cuando estamos en esa, como quien dice, pensando en emprender en algo, en hacer algo diferente, algo nuevo, como es el miedo al fracaso. Creo que siempre vamos a tener ese miedo, no es un miedo que se va como quien dice, ah, ya saqué esto, ya ese miedo desaparece. No, no sé si sea reconfortable o no, pero es un miedo que a la vez te va a ayudar a seguir preparándote, a seguir enfocado en tus metas, en lo que quieres lograr, porque sí, da miedo al principio de fracasar, de quizás poner, como quien dice, en riesgo parte de tus ahorros en ese nuevo proyecto que tienes en mente hacer y que a lo mejor no salga como tú lo esperas. Da miedo eso, y una vez que ya lanzas el producto, el servicio o lo que desees emprender, pues da miedo de ver si fracasa o no fracasa, si a la gente le gusta o no le gusta, si te compran o no te compran. O sea, siento que ese miedo al fracaso siempre va a estar latente porque pues es algo que tú estás poniendo tu tiempo, es parte de tu sueño, de tus metas. Entonces, algo que les puedo recomendar como que para evitar esto es que en vez de verlo como algo negativo, lo veas como ese impulso que te da para seguir trabajando en eso que quieres, en eso que sueñas, que te pongas metas y trabajes todos los días, todas las semanas en cumplir esas metas para de alguna manera evitar ese fracaso, porque pues cuando emprendemos, lo bien o lo mal que pueda salir algo depende únicamente de nosotros. Otra cosa pues es miedo a la incertidumbre. Eso es otra cosa que va a pasar. Pasa cuando decides emprender. Tienes ese miedo ahí de que será que sí le gusta a la gente, será que no, será que sí vale la pena. Y pues al igual que el miedo al fracaso, el miedo a la incertidumbre va a estar presente siempre, o por lo menos los primeros años, mientras comienzas como quien dice, a desarrollar esta idea, este producto, a ofrecerlo, porque pues hay veces que por lo menos en mi caso personal, hay veces que nos va súper bien una semana y luego viene una semana súper mala, entonces siempre está esa incertidumbre de si vale la pena o no, si lo estoy haciendo bien o no, si se va a vender o no. Entonces, más allá de verlo como algo negativo, eh, velo como algo positivo, o sea, en el sentido de mantenerte enfocada o enfocado en realizar todo lo que esté a tu alcance para tener éxito en lo que sea que quieras emprender o el proyecto que quieras sacar. O sea, ese miedo al fracaso y la incertidumbre, la única manera para mí de lidiar con ella es aprender a vivir con ella, a saber de que eso va a estar ahí presente, pero no la hagas como que mayor a quizás las metas que tú tengas o lo que tú quieras lograr o los objetivos que tú tengas con tu emprendimiento. O sea, verlo más bien como eso que te está apoyando, porque en el caso de nosotros los emprendedores no tenemos un jefe que nos diga qué hacer, qué no hacer, que nos exige. Entonces muchas veces como que nos relajamos de que tuvimos esta semana buena, me voy a relajar. Entonces no, ve el miedo al fracaso y la incertidumbre como esos jefes que te están, como quien dice, puyando constantemente a dar siempre lo mejor de ti para obtener los resultados que tú quieres. Otra cosa, pues miedo a la responsabilidad. Siento que al momento que tú decides emprender, ya tú tienes que o sea, analizar la responsabilidad que tú tienes con tu emprendimiento, contigo misma, con cumplirte lo mismo que estábamos hablando ahorita, o sea, tener tus metas muy claras y estar constantemente publicando, constantemente trabajando en pro de tu negocio, de tu emprendimiento, saber de que quizás si tú antes no eras como que una persona muy cumplida, por lo menos con el tema de los horarios, etcétera, pues trabajar en eso, porque es la única manera de tener éxito. O sea, yo
era una persona como que súper impuntual, o sea, súper impuntual, todavía lo sigo trabajando porque yo soy el tipo de persona que todo lo deja para último momento. Y me pasa mucho con el emprendimiento de que, por ejemplo, si una persona me hace un pedido con 5 días de anticipación, yo en vez de hacerlo ese día que recibo el pedido, lo hago el día antes. Y es algo que debo trabajar más la responsabilidad, pero sé que he avanzado muchísimo porque ya yo respeto los horarios establecidos, o sea, sí me he puesto como que exigente de que si el cliente me pidió que el arreglo llegara a las 10 de la mañana, tengo que hacer todo humanamente posible para que la entrega sea a esa hora. Entonces es trabajar un poco eso. Sé que hay veces que nos da como que miedo de ese compromiso, esa responsabilidad al momento de emprender en algo, porque por lo menos yo tengo que tener responsabilidad con el podcast, que si yo dije todos los miércoles va a salir un episodio, yo tengo que ser responsable de grabar y de, o sea, cumplir con lo que yo misma prometí de que todas las semanas, todos los miércoles, iba a estar disponible un capítulo del podcast. Entonces, si yo quiero ver resultados, quiero vencer, como quien dice, el miedo al fracaso, de la incertidumbre, yo tengo que tener responsabilidad conmigo misma, con las personas que se suscribieron al canal. Entonces, así sería una forma de quizás, como quien dice, minimizar un poco esos dos miedos que son el fracaso y la incertidumbre. Otro miedo que es muy común y que yo lo he sufrido es el miedo a la crítica. O sea, yo por mucho tiempo, como les dije antes, yo había querido hacer este podcast, pero por eso mismo, o sea, ese miedo de la crítica, de que va a decir la gente, de que la gente va a decir, ay, esta va a ser otra cosa, qué más está inventando, no sé qué, o sea, yo me frené mucho a que a lo mejor la gente entrara acá y dijera, no, pero es que eso no está bonito, no está estético, no está bien editado. Entonces, muchas veces nos paralizamos por eso, por la crítica, por el que dirán, y no nos ponemos a pensar que al final de cuentas lo único que nosotros estamos haciendo es trabajar en nosotros mismos, en hacer algo más, nos estamos exigiendo a nosotros mismos, porque obviamente pues yo no tengo, como quien dice, la necesidad de hacer esto, pero lo hago por mí, por sentirme bien, por como quien dice, tener un espacio donde yo pueda hablar de distintos temas, porque me encanta hablar, pero no es algo como a lo mejor mi emprendimiento de regalos, que yo vendo algo y recibo un pago. En este caso no, o sea, en este caso espero que en algún momento pueda monetizar por esto, pero por ahora lo estoy haciendo únicamente porque quiero, porque me nace. Entonces hay que dejar un poco a un lado, aunque yo sé que a veces es difícil, pero hay que dejar un poco al lado lo que son las críticas, porque al final no nos traen nada bueno. O sea, no podemos evitar hacer cosas que queremos, que amamos, simplemente porque alguien va a decir algo. Yo pienso es que también tienes que evaluar qué tipo de crítica estás recibiendo. Si es una crítica constructiva, de quién viene, o sea, cómo te la están diciendo. Ay, disculpe, que me está entrando llamada. Tienes que ver quién te la está diciendo, cómo te la está diciendo. Y yo, o sea, algo que yo he empezado a aplicar es, si la persona que me está dando una crítica constructiva ha construido algo, pues quizás le puedo tomar un poco en consideración lo que me está diciendo. Si es una persona que realmente no tiene el más mínimo conocimiento, o sea, que me va a decir un consejo de emprender cuando no ha emprendido nunca, me va a dar un consejo de videos cuando en su vida sí ha hecho un video, entonces yo ahí, como quien dice, descarto esa crítica constructiva. A mí me gusta es escuchar a las personas que suman, que tienen algo bueno que decir, que si te dan un consejo te lo dan porque realmente quieren lo mejor para ti, porque saben que dándote esa opinión tú vas a mejorar en algo, vas a aprender algo nuevo, se te va a hacer más fácil. Un ejemplo, que me digan, no, mira, si tú usas esta aplicación puedes editar mejor, tienes mejores resultados, etcétera. Pero hay que apagar un poquito esas voces de la crítica que al final no nos ayudan en nada, que al final más bien, en vez de impulsarnos a hacer lo que queremos hacer, simplemente nos disminuyen y nos quitan las ganas. Lo más importante es lo que nosotros mismos queremos hacer, lo que nosotros tenemos por demostrarle a los demás, y ni siquiera demostrarle a los demás, por ofrecerle a los demás. Una de las causas del miedo
sería baja autoestima, cuando no confiamos realmente en nosotros mismos, en lo que somos capaces de lograr, en lo que somos capaces de ofrecer, caemos en este tipo de miedos que más común o que nos limitan por mucho más tiempo porque no nos sentimos capaces. Y pues mi consejo es que si a lo mejor no eres una persona como quien dice tan arriesgada en el sentido de que no, yo lo voy a hacer, sí o sí, no me importa si estoy preparado, si no estoy preparado, si tengo los recursos, lo voy a hacer. Yo sé que no todo el mundo es igual, pero si tú no eres así, lo que te puedo sugerir es que inviertas tiempo, en vez de preocuparte, te ocupes en invertir tiempo en prepararte, en hacer cursos, en buscar información más a detalle de lo que tú quieres hacer, de lo que quieres emprender, de si, por ejemplo, quieres hacer un podcast, ver podcast, consumir el contenido, ver qué hacen, cómo hablan, cómo es la presentación, o sea, prepararte un poco más para poder ofrecer lo que tú quieras ofrecer y así vas a poder bajar un poco el nivel de miedo que te da hacerlo porque ya te sientes un poco más preparado, te sientes como que más fuerte y más capaz de lograrlo. Otra de las causas del miedo es el perfeccionismo. Esto pues yo realmente no sufro de esto para nada, gracias a Dios, porque yo, o sea, para mí, y esto lo aprendí en un curso que hice hace muchísimo tiempo de redes sociales, que decía, no importa que no esté perfecto, simplemente tú hazlo. Yo pues intenté en algún momento ser blogger y hacía cursos como que para aprender un poco más de cómo editar, cómo conseguir trabajar con marcas, etcétera. Y decía, cuando tú quieres iniciar en esto de ser fashion blogger, blogger del tema que sea, lo importante es comenzar, o sea, hacerlo sin importar que esté bello, que esté perfecto. Y esto es lo que yo he hecho siempre. O sea, miren, yo en Venezuela tenía una agencia de modelaje, pues obviamente me hubiese encantado rentar un espacio, ponerlo bellísimo y tener una agencia a uno, por así decirlo. Y no fue así. Yo la hice en mi casa, como pude. Me recuerdo mi papá me regaló una pasarela, yo compré las sillas, entonces yo los fines de semana transformaba la sala de mi casa en un salón de pasarela. Agarré otro espacio de mi casa y ese lo modifiqué para hacer las clases de maquillaje. Y entonces así lo hice y así me fue bien y así la agencia tuvo un año hasta que yo me vine para Estados Unidos, pero así lo hice, o sea, no esperé que todo estuviese perfecto para hacerlo. Luego cuando empecé Chispas y Confeti lo hice con lo que tenía. Hoy en día yo veo esos arreglos y yo, o sea, siento pena ajena de las personas que recibieron ese arreglo, o sea, me da vergüenza porque pues nada que ver con lo que hago hoy en día, pero al final lo hice con lo que tenía, como pude, lo hice así y así igual el podcast, o sea, lo hice, no es la mejor, no tengo como quien dice la mejor edición, el mejor fondo, etcétera, pero lo hice y creo que esa es una de las ventajas que me ha permitido hacer muchas de las cosas que he querido hacer a lo largo de mi vida, sea que han sido buenas o no tan buenas, pero lo he hecho y he dejado a un lado el perfeccionismo porque al final pues no nos trae nada bueno. Ojo, si es bueno porque nos ayuda como quien dice a avanzar, a mejorar, pero eso es otra cosa, o sea, una cosa es como que tener esas ganas de cada vez hacerlo mejor, de ponerte tú mismo la meta de superarte, por lo menos en video, que un video sea mejor que el otro, que esté mejor editado, etcétera. Y otra cosa es que te limites a hacer lo que quieres hacer porque no está perfecto. Algunas estrategias para superar el miedo que coloqué acá sería, como les dije antes, la educación y la preparación. Cuando tú tienes miedo es porque obviamente te vas a enfrentar a algo desconocido para ti. Entonces, mi recomendación para disminuir, no te digo que se te va a eliminar por completo el miedo, o sea, entonces pienso que con la educación y la preparación puedes disminuir un poco ese miedo porque te vas a sentir más confiado o confiada en que lo que estás haciendo está bien, te vas a sentir con más conocimientos, con más preparación para lanzarte en lo que sea que te vayas a lanzar, a emprender, a ofrecer X producto, un servicio. Entonces la preparación, eso también te va a ayudar a hacerlo con más fuerza y con más convicción. Otra cosa sería, bueno, técnicas de manejo del estrés, que serían como técnicas de meditación, lo que tú quieras practicar que quizás te dé calma en los momentos en los que estés como quien dice más ansioso, porque pues el emprendimiento es como
la película está intensamente, o sea, tú sientes todas las emociones a flor de piel. Hay momentos en los que estás muy alegre cuando tienes muchas ventas, cuando ves como quien dice resultados a lo que tú estás ofreciendo. Hay momentos de estrés cuando quizás no tienes venta o cuando tienes muchos pedidos y quieres cumplir con todos. O sea, son muchas emociones y tienes que aprender a lidiar con ellas. Yo, por ejemplo, algo súper personal es que yo antes, cuando eran temporadas fuertes y pues no salían las cosas como yo quería o no tenían las ventas que yo quería, yo me deprimía mucho y estaba como, o sea, duraba unos cuantos días como quien dice con mi guayabo, de que yo decía, pero si hice todo, seguro me faltó. Entonces me cuestionaba mucho en que si había hecho suficiente y entraba como quien dice en un estado de tristeza, por así decirlo. Y entonces yo después de trabajarlo, yo dije, no, o sea, yo hice todo lo que estaba a mi alcance, todo lo que humanamente posible podía hacer, publiqué, pagué por promoción, publicidad, se lo mandé a mis clientes, o sea, hice todo. Si no se vendió, pues es porque así tenía que pasar. Y yo el año pasado, o sea, yo siento que hay un cambio de la emprendedora del año pasado a esta. Y es eso, o sea, es como que ya tengo más confianza en mi producto, en lo que ofrezco, en mi servicio, porque yo doy un servicio que es entregar los arreglos. Entonces ya yo sé lo que valgo, o sea, ya sé, ya empecé a tener como quien dice ese amor por mi emprendimiento, de que si no se vendió no es porque está mal hecho, no es porque no está bonito, sino porque pues no vinieron los clientes adecuados en ese momento para mi emprendimiento. Y veo que después que empecé a pensar de esa manera, cambió las cosas totalmente, porque antes era que el Día de las Madres no me iba bien, entonces yo entraba como que en ese, como en esos días así de oscuridad, por así decirlo, en los que yo no me sentía como que capaz, me sentía de que no había hecho suficiente, etcétera. Y era como esos días no había venta, era súper como triste en ese momento. Y ahora que tengo como que otra perspectiva, que veo las cosas de otra manera, doy gracias, así sea que haya tenido 6 pedidos, doy gracias por esos 6 pedidos, agradezco a esas 6 personas que confiaron en nosotros y ahora todo ha sido distinto porque ahora quizás, por lo menos este año, las 3 fechas, o por lo menos las últimas 2 días de las madres y el día del padre, no fueron muy buenas en comparación a otros años, de verdad que estuvo súper mal a las ventas. Y o sea, mi energía fue distinta, que eso me ayudó a que durante toda esa semana, después de esta fecha, tuve ventas. Entonces yo dije, no, es también la energía que uno pone, como quien dice, al ambiente, las ganas, la gratitud, o sea, son muchas cosas que te van a ayudar a superar, como quien dice, el miedo, a superar esos malos momentos que puedas tener en tu emprendimiento. Otra de las estrategias sería la red de apoyo. O sea, tener una red de apoyo no es como quien dice fundamental, porque bueno, lastimosamente no todos cuentan con eso. Yo, gracias a Dios, sí. Eh, pero afíncate en esas personas que pueden ser de alguna u otra manera tu red de apoyo, que te dan como quien dice ese empujón cuando a lo mejor estás achicopalada, o sea, no te sientes a tu 100%. También hay muchos emprendedores o sea, puedes buscarte como que personas que hagan cosas similares a las tuyas y eso te puede ayudar porque, miren, yo antes realmente no hablaba con prácticamente nadie que hiciera cosas iguales a las mías. De un tiempo para acá ha sido como que más abierta la comunicación. Hay varias chicas con las que constantemente hablo, que unas o sea, son emprendedoras, no hacen lo mismo que yo, otras hacen cosas parecidas que yo. Y ahí en el momento que también empecé a tener contacto con ella, a saber si había un mes malo, pues entender que no era mi emprendimiento que estaba mal, sino varios emprendimientos, que la situación estaba, como quien dice, apretada y ahí yo también sentí que fui soltando, porque antes cuando yo veía que yo no vendía, yo sentía que era yo, que yo no vendía, que yo estaba haciendo algo mal. En cambio, hablando con otras personas, te das cuenta que no es tu emprendimiento, que no eres tú que estás haciendo algo mal. Es que, pues, lastimosamente en ese momento o ese mes, esa fecha, el mercado
de lo que nosotros ofrecemos no es algo que quizás la gente está consumiendo. Entonces ahí también eso te ayuda a sentirte un poco mejor y bueno, afincarte en esas personas que tú les dices, mira, estoy ofreciendo esto de agua y te dice, qué bello, qué hermoso, me gusta, me encanta. Y si tú no tienes esa red de apoyo, no te preocupes, acá la puedes tener, estoy abierta a ayudarte en lo que necesites, en lo que esté a mi alcance. Si entras en nuestro perfil de Instagram, ahí te va a llevar directamente al WhatsApp de Chispa y Confetti, pues por ahí me puedes escribir, me dices, mira, vengo del canal, del podcast, yo soy emprendedora, quisiera consejos, quisiera tips, etcétera. Así que ya sabes que aquí tienes a una amiga que puede ser tu red de apoyo. Pero bueno, espero que se hayan quedado hasta acá, que este episodio haya sido productivo para ustedes, les haya dado ese empujón que necesitan si quieren emprender, si estaban buscando como que esa fuerza para hacerlo, o si tú tienes un emprendimiento y sientes que estás estancada o estancado, espero que este video te haya ayudado a motivarte a seguir trabajando en eso que quieres, a cumplir tus metas, a cumplir tus objetivos. Ese es mi objetivo acá, poder de alguna manera ayudarlos en este camino del emprendimiento que realmente, como yo lo describo, es una montaña rusa de emociones. Hay momentos en los que estamos súper felices y nos sentimos dándolo todo. Hay momentos en los que lastimosamente las cosas no van como queremos, pero que eso nos sirva de impulso para seguir trabajando por nuestros sueños. Y otra de las cosas que les quería comentar es que si tú estás viendo esto, te gustaría emprender, pero no sabes en qué emprender, has estado buscando opciones, ideas, pues te cuento que ahora nosotros tenemos un curso completamente online y está buenísimo porque lo puedes ir viendo tú a tu ritmo desde tu casa, donde tú te encuentres, paso a paso para elaborar bandejas de charcutería y comenzar con este exquisito mundo de las bandejas, que no solamente es para emprender, también lo puedes hacer para deleitar a tu familia, amigos en tus reuniones familiares y pues si quieres un dinerito extra, esta es una súper opción. Así que ya sabes, esta es tu oportunidad de hacer un curso y de posiblemente emprender en un nuevo negocio, o si ya tú tienes un negocio y te gustaría agregar un producto adicional, pues esta también es una súper opción para ti. Ahí te voy a dar el paso a paso, todos los ingredientes que yo utilizo, los materiales, cómo sacar precio, diferentes ideas para emplatar tu bandeja de picada, las distintas opciones que puedes ofrecer, desde bandejas pequeñas para 2 personas hasta mesas completas de bandejas de charcutería para eventos sociales, eventos corporativos. Y te aseguro que será una súper inversión. Por tan solo $25 vas a tener un curso completo y además vas a poder estarme escribiendo constantemente por cualquier duda, información adicional que quieras en cuanto a este curso, cómo emprender, cómo ofrecerlo en el país que tú estés. Y lo más importante es que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Simplemente pagas allí mismo en mi página web y ahí vas a tener acceso al curso y lo vas a poder ver todas las veces que quieras, a tu ritmo, como tú quieras. Entonces, bueno, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en este tercer episodio. Esperamos que les guste, que lo sigan viendo. Si no te has suscrito, suscríbete, danos like, déjanos un comentario, qué te ha parecido, qué otra cosa te gustaría hablar. Y si tú eres un emprendedor y te gustaría hablar aquí conmigo, contarnos un poco de qué haces, cómo fue tus inicios, por favor escríbeme, nos puedes escribir en los comentarios o a nuestro correo electrónico que te lo voy a estar dejando acá abajito. Ahí nos escribes y nos dices, nos cuentas un poquito de tu emprendimiento y pues nosotros con muchísimo, bueno, yo con muchísimo gusto te voy a contactar y vas a tener un espacio acá en mi podcast. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.